Mi mamá me entregó su Nuevo Testamento. Todo será para Mark y sus hijos. A ti no te tocará ni un solo centavo. Sonreí. Entonces no esperes ni un solo centavo de mí. Me fui y hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Entonces sus vidas cambiaron. Hola Reddit. Me llamo Rachel y ni siquiera recuerdo la última vez que sentí que pertenecía a mi propia familia. Crecer siempre fue sentir que yo era un personaje de fondo en el guión dorado de otra persona. Mi hermano Mark, él era la estrella, el niño de oro, la manzana de los ojos de mis padres. No solo caminaba por la vida, flotaba sobre una almohada de elogios, segundas oportunidades y billeteras abiertas. Mientras tanto, yo sentía que tenía que ganarme cada centímetro del espacio que ocupaba. Cada calificación, cada trofeo, cada acto silencioso de apoyo pasaba desapercibido. Para cuando cumplí 11 años, ya había entendido que nuestra familia funcionaba con una moneda muy específica, el encanto de Mark. Él no podía hacer nada mal, incluso cuando lo hacía. Recuerdo una Navidad en la que ahorré mi pequeña mesada para comprarle a mamá un set de crema de manos que una vez había admirado en la farmacia. Mark, en cambio, lo olvidó por completo. Esa mañana, garabateó un «te amo, mamá» en una servilleta doblada y se la dio como si fuera un chiste. Ella lloró. Lo llamó un chico considerado más allá de sus años, y ni siquiera volteó a ver el regalo que yo había envuelto con cuidado y escondido bajo el árbol por una semana. No se trataba de estar presente, se trataba de ser invisible. Me fui de casa a los 18 años. Conseguí una beca para ingeniería mecánica y nunca miré atrás. Trabajé en empleos de medio tiempo. Estudié más duro de lo que creía posible y me gradué sin deudas y con un mundo de opciones. Con el tiempo, abrí mi propia empresa de diseño de productos especializada en empaques ecológicos. Mi trabajo llamó la atención. Luego fue adoptado por algunos minoristas importantes. Después, despegó. No fue una historia de multimillonaria. Solo éxito construido con noches largas y resistencia silenciosa. Y aún así, nunca preguntaron por ello. Las reuniones familiares, si cometía el error de asistir, siempre giraban en torno a Mark y su último proyecto inmobiliario. No importaba que la mitad fracasara o apenas recuperara la inversión. Mis padres se sentaban a su lado en la mesa como porristas con camisetas a juego. Oh, tu hermano sabe cómo soñar en grande, Rachel. Deberías intentarlo algún día. Sueña en grande. Yo dirigía una empresa exitosa, empleaba gente, pagaba impuestos y ayudaba a organizaciones sin fines de lucro. Pero como no presumía ni me ostentaba, asumían que estaba de pasada por la vida en la mediocridad. Aún así, a pesar de la amargura que me acompañaba como humo después del fuego, los visitaba, les llamaba para saber cómo estaban. Enviaba dinero cuando papá entraba y salía del hospital durante un año. Cubría la medicina de mamá cuando su seguro se vencía. Y cuando el hijo mayor de Mark necesitaba una laptop para la escuela. ¿Adivina quién ayudó? No fue Mark. No fue el niño de oro. Fui yo. Nunca se lo tiré en la cara. Lo hice porque eso es lo que se supone que debe hacer la familia. Al menos, eso pensaba. Entonces, una tarde, todo cambió. Era un jueves gris de marzo. Venía de una junta con un cliente, todavía con blazer azul marino y tacones. Cuando mamá me llamó para pedirme que pasara por su casa, dijo que no era urgente, pero su voz tenía ese tono calmado forzado y agudo que siempre usaba cuando algo definitivamente estaba mal. Llegué y los encontré sentados en la mesa de la cocina, papá y ella, con un montón de papeles ordenados frente a ellos. Mark estaba ahí también, recargado como un invitado de honor, con las mangas arremangadas y esa sonrisa arrogante que ya asociaba con malas noticias. Siéntate, Rachel, dijo mamá, con un tono excesivamente educado, como alguien que está a punto de traicionarte pero quiere que parezca razonable. Papá carraspeó y deslizó el papel principal hacia mí. Era un testamento nuevo. Parpadeé. ¿Todo está bien? Mark parecía estar conteniendo la risa. Mamá respondió, hemos actualizado nuestro plan patrimonial. Solo queríamos que lo supieras. Todo será para Mark y sus hijos. La miré fijo. Ella continuó, creemos que es lo mejor. Ellos tienen muchas responsabilidades, hipoteca, escuela privada para los niños, su futuro que asegurar. Tú estás estable. Realmente no necesitas ayuda. No recibirás ni un solo centavo, agregó Mark, como si estuviera anunciando el marcador de un juego. Es simplemente lógico. No grité, no lloré, ni siquiera parpadeé, sonreí. Una extraña calma me invadió mientras empujaba el papel hacia ellos. Luego dije, no esperes ni un centavo de mí, nunca. Mamá parpadeó, sorprendida. Cariño, eso no es. No, interrumpí suavemente. Seamos honestos, esto no es nuevo.
solo que por fin está en papel. Mark se burló, pero lo ignoré. Me levanté, eché un último vistazo a la cocina que una vez ayudé a pintar cuando mamá se fracturó la muñeca, y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó papá. Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dije sin voltear. Se acabó. Me fui, sin lágrimas, solo un peso que se levantaba. Pero lo que no sabía en ese momento era lo profundamente que mi ausencia sacudiría los cimientos que habían construido a mi alrededor. En las semanas siguientes, cambié todo. Dejé de hacer los pagos automáticos de sus servicios, los que nunca reconocían pero siempre esperaban. Llamé a la farmacia y quité mi tarjeta de las recetas de mamá. Cancelé mi estatus como contacto de emergencia en el hospital para papá. Envié correos amables a cada parte explicando que ya no era responsable financiera ni disponible. Incluso me saqué del plan familiar de teléfono de emergencia que yo había estado pagando. Se sintió frío, pero también necesario. Al principio, silencio, luego, tormenta, llamadas de mamá, luego papá, luego Mark, todas ignoradas. Cambié mi número, los bloqueé a todos. Necesitaba distancia, y no solo geográfica, emocional, mentalmente, necesitaba aire. Un mes después, escuché de mi prima Lindsay, quien siempre había sido la única persona en la familia extendida que veía más allá de las mentiras. «Están en pánico», me dijo mientras tomábamos café. «Tu mamá dijo que les cortaron la luz la semana pasada». Tomé un sorbo de té. Supongo que ese problema ahora es de Mark. Lindsay levantó las cejas. «¿Estás bien?». Asentí. En realidad, sí, por primera vez en años, no me están usando. Ese verano, compré una casa nueva en la costa, algo sencillo, moderno, tranquilo. Contraté a un gerente para el negocio. Tomé menos clientes y finalmente tuve tiempo para el arte otra vez. Empecé a pintar por las mañanas, viendo cómo el océano llegaba con puntualidad. Y poco a poco, sané. Pero la historia no había terminado, no para ellos, no aún. Habían pasado 3 meses desde que salí de la casa de mis padres y entré en una vida que finalmente sentí como mía. No había hablado con ninguno de ellos desde entonces, ni mamá, ni papá, y mucho menos Mark. El silencio al principio se sentía extraño, como una habitación que antes estaba llena y ahora resonaba vacía, pero a medida que los días pasaban, ese silencio se volvió confort, espacio para pensar, respirar, existir sin tener que explicar o justificar mi valor constantemente. Entonces, de la nada, recibí una carta, no un correo electrónico, una carta de verdad en mi buzón, escrita a mano con la caligrafía prolija de mi mamá. La abrí despacio, esperando amargura o culpas, pero encontré algo completamente distinto. Querida Rachel, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, no te culparía si tiras esta carta, pero necesitaba intentarlo. Las cosas han cambiado desde que te fuiste. Mark volvió a perder su trabajo. El mercado dio un giro y 2 de sus inversiones colapsaron. Él y los niños ahora viven con nosotros, y ha sido difícil. La salud de tu papá ha empeorado. Se cayó la semana pasada y el hospital no me dejó hablar con nadie porque ya no estás registrada como contacto de emergencia. Tengo miedo, Rachel, y te extraño. Extraño tu estabilidad, tu bondad, tu presencia. Ojalá lo hubiera dicho más seguido. Por favor escribe o llama, o no, solo quiero que sepas que pensamos en ti. Con amor, mamá. Me quedé con esa carta por mucho tiempo. La Rachel de hace 4 meses habría entrado en acción, enviado dinero, ofrecido apoyo, volado de nuevo a la tormenta como una polilla hacia la misma llama, pero yo ya no era ella. Lo platiqué con mi terapeuta esa semana, le conté sobre la carta, la culpa que despertó, el dolor que aún sentía a pesar de todo. ¿Qué quieres, Rachel?, me preguntó. Esa pregunta quedó flotando en el aire, no lo que ellos querían, ni lo que se esperaba. ¿Qué quería yo? Aún no lo sabía, así que esperé. Una semana después, recibí otro mensaje, esta vez de Lindsay. Tu mamá me llamó llorando. Mark está en un lío. Tu papá volvió al hospital y nadie sabe qué hacer. Ella preguntó si considerarías venir, aunque sea de visita. Lo leí 2 veces y aún no me moví hasta esa noche, cuando me senté junto a la ventana mirando las olas. Algo en mí susurró, el cierre no siempre es distancia, a veces es verdad. Así que tomé una decisión. No hice maletas, no traje regalos, solo me subí al coche y manejé. Cuando llegué, la casa se veía más pequeña de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera desgastado la grandeza que yo veía de niña. El SUV de Mark estaba en la entrada, el jardín estaba crecido, la luz del porche rota. Toqué el timbre, mamá abrió la puerta y por un segundo solo se quedó ahí, boca abierta, mano en el pecho,
como si temiera que yo desapareciera. Rachel, dijo en voz baja. Hola, mamá. Se hizo a un lado sin decir palabra y entré. La sala estaba hecha un desastre, juguetes en la alfombra, bolsas de comida rápida en la mesa, y papá dormido en un sillón reclinable con el brazo en cabestrillo. Mark no estaba a la vista, pero podía escuchar a los niños peleando arriba. No esperaba que vinieras, dijo cerrando la puerta tras de mí. Yo tampoco, respondí con honestidad. Se sentó despacio. No mentía. Ha sido difícil. Supuse que no escribiste para pedir dinero, Rachel, te lo juro. Lo sé, dije. Pero siendo honestos, no solo me sacaron del testamento, mamá, me sacaron del corazón hace años. Ella se estremeció. No es verdad, ¿verdad? Miró hacia otro lado, con las manos temblorosas. Solo pensamos que Mark necesitaba más. Y yo no. Fuiste fuerte, independiente. Fuerte no significa que no necesitara amor, reconocimiento o justicia. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo sabía, de verdad no. Creo que en el fondo sí lo sabías, dije con suavidad, pero era más fácil creer que estaría bien sola porque así te liberabas. Silencio, no frío, solo lleno. No estoy aquí para rescatar a nadie, mamá, añadí, no vine a arreglar las cosas, vine porque necesitaba decir lo que nunca dije. Ella asintió, secándose los ojos. Es justo, y si papá quiere verme, me sentaré con él, pero no fingiré que no pasó nada. Me tomó la mano y por primera vez en años la dejé sostenerla. No espero perdón, Rachel, dijo, pero lo siento. De verdad le creí, no completamente, ni perfecto, pero lo suficiente para empezar. En las horas siguientes me senté con papá, hablamos poco, pero cuando me miraba, su expresión se suavizaba como si él también finalmente viera algo que había ignorado. Mark bajó eventualmente, no dijo mucho, apenas me miró, pero honestamente no me importó. Esto no era sobre él, era sobre reclamar mi lugar en una historia que me había empujado a los bordes durante mucho tiempo. Esa noche me fui de nuevo, pero esta vez no con enojo, con paz. No prometí regresar, no ofrecí ayuda, no reabrí viejas heridas, simplemente me fui sabiendo que finalmente entendieron lo que significaba mi ausencia y por qué tenía que pasar. En casa, colgué la carta en mi refrigerador, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba. Decir tu verdad cambia las cosas, tal vez no de la noche a la mañana, tal vez no completamente, pero abre una puerta, y a veces eso es todo lo que necesitas.